Bienvenido a la conferencia Cooperación Procesal Internacional, impartida por el maestro José Luis Amado Jaramillo. Agradezco por aceptar al ponente la invitación y por contribuir a generar conocimiento crítico en materia de cooperación procesal que se imparte en la materia de Derecho Internacional Privado. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la misma universidad. Actualmente es director de Cooperación Procesal Internacional en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El ponente cuenta con 35 minutos para presentar su temática y 5 minutos para las conclusiones. Asimismo, contaremos con 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido, maestro José Luis. Perfecto, muchas gracias y mucho gusto por la invitación. Agradezco la oportunidad que se me da para hacerles, allegarles un poco lo que hacemos y lo que comprende la cooperación procesal internacional. Esto es derivado del constante movimiento que existe de mercancías, seres humanos en diversos países. Pero para entender un poquito la figura, empezamos por comprender qué es lo que trata de resolver la cooperación procesal internacional. Evidentemente, lo que trata de resolver es el conflicto en leyes procesales. ¿Qué son las leyes procesales? Bueno, durante un procedimiento jurisdiccional se tienen leyes adjetivas que atienden el fondo de la controversia y leyes procesales que nos van a indicar cómo llevar a cabo ese procedimiento. Dentro de estas leyes procesales nos encontramos con temas que son primordiales aún a nivel local, como son la jurisdicción o competencia. Cuando nosotros acudimos ante una autoridad, un juez específicamente, a llevar a cabo, que resuelva acerca de una controversia que se presenta entre dos partes, pues se tiene que ver uno de los presupuestos procesales primeros es la competencia, que esta competencia se da por territorio, por materia, incluso esto se da para ver si ese juez es el adecuado, de acuerdo a las especializaciones que se están dando, que sería por materia, o por su jurisdicción, de acuerdo al territorio, el adecuado para resolver esta controversia, ¿no? En este sentido, les voy a poner un ejemplo o una figura que utilizamos a nivel nacional y que después la vamos a trasladar a lo que es la cooperación procesal internacional. Cuando nosotros estamos iniciamos una controversia a nivel nacional, una controversia judicial o jurisdiccional, si una de las partes se encuentra en otro estado de la República, tenemos que proceder para llamarlo a juicio, solicitando a este juez de la Ciudad de México, suponiendo que uno se encuentra en la Ciudad de México y otro se encuentra en Monterrey. Obviamente esta jurisdicción del juez que está en la Ciudad de México no alcanza o no lo faculta para llevar a cabo acciones procesales, por eso hablábamos de estas leyes procesales, en Nuevo León, que en caso del ejemplo, para llevar a cabo la notificación o cualquier otro acto en el seguimiento del procedimiento. Por lo tanto, necesita
el auxilio de estas autoridades que sí son competentes o que sus facultades son para llevarse a cabo en el estado de Nuevo León, necesita el auxilio de estas autoridades. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo hace a través de un exhorto. Este exhorto, que se llama, es donde solicita a través del mismo el que las autoridades, o específicamente en este caso los jueces de Nuevo León, el que corresponda de acuerdo al turno, de acuerdo a sus leyes internas, que lleve a cabo el acto procesal que necesita. Generalmente es una notificación para un emplazamiento para poder llamar a esta persona al juicio y poder continuar con el procedimiento que se sigue en la Ciudad de México. Los requisitos y características vienen dentro de la ley procesal. Les acabo de mencionar que es una ley adjetiva y sustantiva, ¿no? La sustantiva, bueno, es el derecho que tenemos que ejercitar. ¿Cómo lo vamos a ejercitar? A través de la ley adjetiva. Bueno, en este exhorto, él le va a pedir el auxilio para que notifique a la persona a la que se está demandando, con base en las leyes que están ya establecidas en nuestros códigos adjetivos o procesales, ¿no? Ok, bueno, en materia de cooperación procesal internacional también se presentan evidentemente se presentan estas figuras de competencia y jurisdicción. Por obvias razones, un juez o una autoridad de México no puede llevar a cabo o realizar actos en otro país. Por lo tanto, necesita solicitar el auxilio de las autoridades del otro país. ¿Para qué? Para llevar a cabo este acto procesal y poder continuar con el procedimiento. Igualmente sucede a la inversa. Si el procedimiento se inició en otro país, necesitan el auxilio de las autoridades mexicanas para notificarle a esta persona que se encuentra en territorio mexicano que se inició un procedimiento en su contra y necesitan notificarle el mismo para que acuda a deducir sus derechos en el país que lo está requiriendo. Ahora bien, ¿cómo se interrelaciona esto en el derecho internacional privado? Bueno, pues que así como nosotros tenemos las reglas establecidas en nuestros códigos de procedimiento para este exhorto que les comentaba a nivel nacional, las reglas van a estar establecidas en distintas convenciones. Es ahí donde, bueno, ya es materia de, específicamente materia de estudio de los alumnos que están ahorita presentes. Estas convenciones internacionales establecen ciertas reglas para llevar a cabo estas notificaciones, ¿sí? Básicamente el contenido son las reglas de jurisdicción y competencia y en algunos casos la solidaridad en el auxilio de los otros países, lo que se conoce como principio de reciprocidad. Ahorita lo vamos a comentar de manera práctica, cómo lo manejamos, que creo que es lo que a mí me interesa dejarles, la cuestión práctica. La cuestión académica tienen los libros, tienen los profesores, pero después nos enfrentamos a, bueno, y eso cómo se aplica, dónde vamos o qué. Específicamente en cooperación procesal internacional, yo lo veo un poco más propiamente a cuestiones de derecho, de litigantes. Sin embargo, en el fondo lo que nos da esa pauta para las reglas sí vienen de la actividad evidentemente de los profesionales en relaciones internacionales al momento de crear el convenio, ¿sí? Entonces, en este convenio, primero vamos a encontrar la particularidad de que en cada convenio se establece a una autoridad central. Esta autoridad central va a ser la administradora
por así decirlo, o el enlace de cada país de acuerdo al convenio que se está hablando. Esa autoridad central va a ser la encargada de transmitir a las autoridades de ese país la solicitud del país requirente. Obviamente, previo dictamen que realice de que se están cumpliendo con los requerimientos que se establecen en el propio convenio o convención. Otro punto es de que es fundamental, qué países forman parte del determinado convenio o convención. ¿Por qué? Porque esta convención solo va a obligar o va a surtir efectos en aquellos países que ya forman parte de esta convención. Debemos recordar, posiblemente ya lo han visto, y si no, de que todos los convenios internacionales tienen sus etapas, que es la firma, la ratificación, para que surta efectos. Cada país internamente tiene sus procedimientos para llevar a cabo estos procesos de firma y de ratificación. Hasta que no están ratificados, no se les puede obligar o no podemos involucrarlos en el cumplimiento o en el auxilio que estamos solicitando. ¿Ok? Dentro de estos requisitos establecen claramente qué se necesita para solicitar el auxilio en un país requerido, el auxilio procesal, tales como datos indispensables, cuáles son las autoridades, cuál es el acto que requieren, a quién, qué es lo que pretenden notificar. Ya más adelante entraremos en materia. Al igual, hay una parte importante que establecen las declaraciones o que son observaciones en donde los países establecen, acotan la aplicación del tratado. Esto es, yo acepto entrar, pero en esto yo no lo hago. Son ciertas, a eso se conocen como las declaraciones. Entonces, y en el caso específico del Convenio de la Haya del Convenio de la Haya, que específicamente se trata de notificaciones y el desahogo de pruebas, establecen información práctica. Información práctica que comprende pues ya información que se ha dado con el uso y que luego consultarla nos saca de muchas dudas de, como su nombre lo dice, de la práctica o de lo que queremos solicitar. Ahora bien, se van a preguntar, hijo, ¿dónde vemos todo esto? Bueno, ya hay en los sitios establecidos de los convenios, en las páginas que tienen una información muy completa en donde podemos ver qué países forman parte, qué declaraciones tiene cada uno de estos países. En el caso del Convenio de la Haya, qué declaraciones, qué información práctica hay, ¿no? Y obviamente si requieren algún formulario como es el de la Haya y de la Comisión Interamericana, pues también incluso se pueden descargar para ser llenados los formularios que se necesitan para la procedencia. Entonces, retomando, es una comunicación para resolver una ley procesal, conflictos entre leyes procesales que resuelven que es para, yo no hablaría de resolver porque no hay controversia en esta situación, sino más bien para solicitar el auxilio de un país para poder llevar a cabo continuar con el procedimiento jurisdiccional. Entonces, una vez establecido esto, entonces ya podemos entrar o hablar de una cooperación procesal internacional en amplio sentido. ¿Sí? La cooperación procesal internacional, como se los he comentado, evidentemente es para llevar a cabo la continuación de
procedimientos que se inician en distintos países por autoridades judiciales o extrajudiciales. Sí, esto es muy claro. Solo a petición de autoridades. Yo como particular no puedo solicitar en algunos casos la intervención de otro país, porque casi todos los tratados ponen como un presupuesto que haya un procedimiento iniciado. Eso da un tema de certeza de algo oficial, y no de que se preste a cuestiones personales o cuestiones de otra naturaleza. Bueno, en este sentido, se presentan la cooperación procesal internacional en mayor grado en cuestiones como mercantiles, civiles, administrativas, laborales, incluso penales, ¿sí? Las propias materias lo dicen. Familiar, bueno, pues se trata de un divorcio donde una de las partes está en otro país y se necesita notificarle porque la persona que se quiere divorciar está en el país diverso para continuar con el procedimiento. Pensiones alimenticias, también dentro del ámbito familiar, sucesiones, se requiere de convocar a los herederos que se encuentran en otro país. Mercantiles, si hay un contrato mercantil donde se requiere notificar o emplazar a uno de los contratantes que se encuentra en otro país. Administrativas, bueno, derivados de autoridades que no son propiamente judiciales, que pudieran ser de cuestiones de competencia económica, de patentes y marcas, donde se genera algún conflicto y alguna de las partes se encuentra, repito, en otro país. Laborales, obviamente, si la empresa que te contrató en México tiene su principal asentamiento en otro país, pues también sería la vía para hacerle llegar este emplazamiento o someterlo a la jurisdicción de nuestro país. Posteriormente también el penal, que ese es un acuerdo especial, también es otro convenio de asistencia internacional. Obviamente también lo hemos visto obviamente también lo hemos visto en el sentido de que requieren información. Ahí no es tanto que los notifiquen, sino que requieren información de un procedimiento penal que se está siguiendo en algún otro país, o bien, pues como lo hemos visto en las noticias, de que lo detienen a petición de las autoridades y después se llevan a cabo los procedimientos de extradición. Como les mencioné hace un momento, cada convenio y cada tratado y cada acuerdo tiene la autoridad central que va a ser la administradora o el enlace. En algunos casos somos la Secretaría de Relaciones Exteriores, o en algunos otros, como les comentaré más adelante, son algunas otras de las dependencias de la administración pública. Como es el caso de en este acuerdo internacional en materia penal, la autoridad central es la Fiscalía General de la República. Si se trata de una adopción internacional, es el sistema DIF nacional. Y dentro de la propia Secretaría hay distintas direcciones que son autoridad central, tratándose de distintas figuras. En el caso particular de nosotros, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Cooperación Procesal Internacional, somos autoridad central en el Convenio de la Haya y de la Convención Interamericana para notificaciones o emplazamientos o entrega de documentos en el extranjero y para desahogo de pruebas en el extranjero. Hay otra dirección que se llama de Protección Consular y Planeación Estratégica, que es la autoridad central en materia de restitución internacional de menores, o bien
de el cobro de pensión alimenticias en el extranjero, con los países, volvemos a lo mismo, con los países que tengan firmado este convenio. En nuestro caso particular, sí son muy estrictos porque, como su nombre lo dice, solo puedes utilizar la convención para los fines que están determinados. Esto es, que es una notificación, citación, traslado de documentos o emplazamientos. No pueden ser realizadas actos que lleven a cabo una ejecución coactiva o bien un requerimiento de pago, dado que esto ya se encuentra fuera de esta convención. Para eso hay otras figuras que generalmente provienen de ejecuciones de sentencias y ya se tendría que hacer una homologación de sentencia en el país que corresponde. Al igual del desahogo de pruebas, como les comenté, las declaraciones son muy importantes porque, pues si bien es cierto, firman la convención acerca de desahogo de pruebas, sin embargo, ponen ciertas limitaciones para el desahogo de ciertas pruebas o unas simplemente no las admiten y es bueno observar qué requerimientos adicionales necesitan para cada una de las pruebas. ¿Ok? Bueno, en este sentido, espero ya les haya quedado un panorama de lo que es la cooperación procesal internacional. Ahorita con lo que vamos a comenzar ya es entrar a lo que sería con sus variantes de las otras materias, pero el principal ejercicio de la cooperación procesal internacional. Así como les comenté del exhorto, que es a nivel nacional, del que el juez de aquí de la Ciudad de México se lo solicita al juez de Nuevo León, aquí se llaman cartas rogatorias o exhortos internacionales. Y también se utilizan unas comisiones rogatorias, que ahorita vamos a ver. En los principios fundamentales que rigen estas figuras es el acceso a la justicia, evidentemente, y el debido proceso legal, que como deben de saber, en nuestro país, en el artículo 16 de la Constitución, está que, bueno, nadie puede ser molestado si no es mediante un juicio seguido en forma de procedimiento con reglas previamente establecidas. Entonces, sí debe de haber un procedimiento y son los principios que rigen, ¿sí? Carta rogatoria, por una definición, sería la figura a través de la cual una autoridad jurisdiccional de un estado solicita a una autoridad extranjera el auxilio de la diligencia de actos que resultan necesarios para la tramitación de un juicio, debido a la limitante que existe en el ámbito territorial de su competencia. Si se fijan, todo esto ya lo comentamos y es evidente, no podemos ir más allá de nuestras fronteras para la aplicación de una ley, de una resolución, ¿no? No hay extraterritorialidad para ejecutar estas resoluciones. Ahora bien, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Se necesita saber, antes de elegir la vía ahorita que me estaban preguntando que qué vías hay para poder tener acceso a esta cooperación procesal, antes de elegir la vía es importante saber qué es lo que necesitamos hacer. Si se necesita hacer una notificación, un emplazamiento, una citación o una obtención de pruebas, en el caso de nosotros. O si bien necesitan el cobro de una pensión alimenticia, ya saben que deben de buscar quién es la autoridad central para dirigirse con ellos para el trámite. O bien la restitución internacional de menores. Esta es cuando alguno de los cónyuges sustrae al menor y lo lleva a otro país sin el debido consentimiento de uno de los padres.
de uno de los padres. Entonces, se puede solicitar a través de esta convención que restituyan al menor al lugar donde lo sustrajeron. Obviamente tiene sus limitaciones y sus requisitos que son indispensables. Bueno, siguiendo con este tema de la elección de la vía, es muy importante hacerse las preguntas primero, como les comentaba. ¿Qué vamos a notificar? ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Para qué vamos a solicitar esta cooperación del otro país? Ya que definimos esto, sabemos qué convenio podemos utilizar. Después voy a enviarles a los organizadores una página que tenemos en la Secretaría, donde pueden consultar incluso de manera temática todos los convenios que tiene suscrito México, ¿no? Y de los cuales se pueden hacer uso a través de esta tecnología, como les comentaba, siguiendo estas reglas, obviamente de ver qué países. Las preguntas básicas también es, ¿a quién voy a notificar? Si es mexicano o es extranjero. ¿En dónde lo voy a notificar? ¿En qué país? ¿Por qué voy a hacer eso? Porque si definiendo si es mexicano o es extranjero, pues podemos ver si podemos utilizar la vía consular, que ahorita se las voy a explicar, o bien alguno de los otros tratados que nos permite notificar a personas de nacionalidad diversa a la mexicana. ¿Ok? ¿Qué país? ¿En qué país? ¿Por qué? Porque como les comenté en un inicio, tenemos que buscar si ese país a donde pretendemos forma parte del convenio que vamos a utilizar. Si no forma parte, entonces, bueno, sería utilizar el principio de reciprocidad que comentaba, la solidaridad entre los países, que también un poquito más adelante le comentaré en qué consiste y qué requisitos se deben de cubrir. Hay diversos tratados que somos autoridad central en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que se los voy a mencionar rápidamente, sin embargo les haré llegar el material si les interesa. Es el Convenio de la Haya sobre notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial. Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias. Convención de la Haya sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y comercial. Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero y la Convención Interamericana sobre prueba e información de derecho extranjero. Las vías. ¿Cuáles son las vías? Bueno, a través de la oficina consular, que se conoce comúnmente como la comisión rogatoria o comisión consular. Este es un comunicado a través de que la autoridad jurisdiccional de nuestro país solicita la ayuda del Servicio Exterior Mexicano a través de nuestros cónsules para que se lleven a cabo siguiendo esta línea de notificaciones, citaciones, emplazamientos, obtención de pruebas o cierta información. Ojo, tampoco se puede hacer o utilizar este medio para cuestiones de ejecución coactiva o cobro o requerimiento de algún pago. Esta vía consular es a través de nuestra red consular, es con base en la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Debo decirles que nuestro país tiene la red de delegación de la red consular más grande de toda Latinoamérica. Contamos con 147 representaciones consulares, 29 consulados generales, 38 consulados de carrera y 80 secciones consulares. Simplemente en Estados Unidos se tienen 51 consulados, 10 de los cuales están solo en el estado de California. ¿Por qué? Bueno, esto por cuestiones naturales y como les dije, el movimiento de personas migratorio o de dónde radican
pues nuestro principal movimiento es en Estados Unidos de América, por eso es por donde se han requerido más la ubicación de estas oficinas consulares. Los requisitos, bueno, el primordial es solo que sean mexicanos. Una vez que se logra acreditar que es un mexicano la persona que queremos notificar o llamar a este juicio, podemos utilizar esta vía consular. No se necesitan mayores formatos, no se necesitan traducciones, ¿sí? No se necesita hacer ningún pago, salvo que la propia diligencia requiera algún pago adicional o en dados casos que no quede dentro de la circunscripción del consulado que requieran traslado o incluso pernoctar en algún lugar, requieren, se le notifica a la autoridad jurisdiccional que necesitan este dinero, ¿ok? Para llevarla a cabo. Ahora bien, esta actividad que realizan los consulados resulta ser a veces muy práctica. ¿Por qué? Porque si es mexicano, en las sucesiones, en los divorcios, como les comentábamos, es más ágil a través de nuestras autoridades y también no necesitan gastar en las traducciones que se tienen que llevar a cabo, dado que las convenciones establecen que se debe de acompañar con todos los requisitos que establecen en las mismas traducciones del país a donde se va a requerir la notificación, que en ocasiones, bueno, es costoso. Si es mexicano, nos ahorramos ese trámite de las traducciones y obviamente pues es más ágil. ¿Qué pasa si no es mexicano y ya checamos en nuestro convenio y no es y el país en donde está radicada esta persona no forma parte del convenio que pretendemos utilizar para notificarle? Bueno, tenemos el principio de reciprocidad que se los comentaba. El principio de reciprocidad, como les comenté, pues es atender a la solidaridad del país, como dicen, la reciprocidad que habrá en casos análogos, esa frase. Cuando ellos soliciten también alguna actuación, también pues pueden solicitarla. Los requisitos es la apostilla o la legalización. Aquí son temas muy de trámites a veces engorrosos. Sin embargo, volvemos a lo mismo, que su materia, existe un convenio que se le llama convenio de la apostilla. Aquellos países que lo signaron, aquellos países que lo firmaron, no necesita la legalización de los documentos. ¿Qué es la legalización de los documentos? Es aquel trámite indispensable para que nuestros documentos surtan efectos en el extranjero. Esto es, ustedes se van a recibir, su título, van a salir a estudiar al extranjero y requieren que su título surta efectos en la universidad donde lo van a presentar. Bueno, tienen que ir o legalizado o apostillado. ¿Qué necesitarían saber para ver cuál de las dos utilizan? Pues buscar el convenio de la apostilla y ver si forman parte en la universidad a donde se va a desplazar. Si forma parte de este convenio, únicamente la apostilla. Si no forma parte de este convenio, sí van a tener que realizar todos los actos que implican la legalización. La legalización tiene que ser en un orden cronológico, son 4 pasos. Tiene que ser legalizado por el gobierno de la Ciudad de México, por la Secretaría de Gobernación, por la Secretaría de Relaciones y por la sección consular de la Embajada en México del país donde pretenden que surta efectos su documento. La apostilla no, la apostilla es uno de 3. Puede ser apostillada en la Ciudad de México, por la Secretaría de Gobernación, o en alguno de los estados de la República por el Secretario de Gobierno, y en alguno de estos 3 lugares, en la Ciudad de México, en el área jurídica,
del gobierno de la Ciudad de México, o en los estados, en la Secretaría de Gobierno del Estado, o en la Secretaría de Gobernación. Ahora bien, hay algunos temas que quisiera comentarles que no hacemos o que no es cooperación procesal internacional. Nosotros nos ceñimos a estos convenios o convenciones internacionales en donde formamos parte y que somos autoridad central. En ocasiones nos piden que informemos acerca de entradas y salidas de las personas. No vemos la cuestión de entradas y salidas de extranjero, eso lo ve el Instituto Nacional de Migración, es quien tiene las facultades. Informes sobre legislación externa, si bien es cierto, les acabo de comentar que existe un convenio de legislación externa, sin embargo, pues de quien más nos piden es de los Estados Unidos de América, quien no ha firmado este convenio. Entonces, también tenemos nosotros, cuando nos la solicitan, acudir a estas convenciones o tratados para ver si forman parte de ellos y poderles solicitar la interpretación o lo que requiere esta autoridad. La autoridad jurisdiccional en ocasiones requiere de cierta legislación para poder llevar a cabo la resolución del juicio. Puede ser que las personas se hayan casado en el estado de California y se están divorciando en la Ciudad de México. Quien pidió el divorcio es en la Ciudad de México. Entonces requieren saber las condiciones legales que operaban en el momento en que se casaron en el estado de California, ¿sí? Entonces, eso se solicitaría. Sin embargo, Estados Unidos es complicado porque no ha firmado y muchas veces atendemos a este principio de reciprocidad que en ocasiones funciona y procede, ¿no? Ahora bien, entramos a la Convención de La Haya sobre notificaciones, traslado de documentos en el extranjero. Aquí es muy importante porque generalmente de un 100% de solicitudes que recibimos para un acto de cooperación procesal internacional, aproximadamente un 70-75% vienen llenadas de forma deficiente o enviadas de forma deficiente, lo que implica que tengan que ser devueltas. A nivel nacional, las que van de nuestro país a algún otro país, pues podemos decir que es más sencillo porque se tiene al tribunal más cercano. Sin embargo, también a nivel internacional hay solicitudes de cooperación procesal internacional donde vienen desde países como República Checa, Suiza, Holanda, y si vienen de forma deficiente, pues se les tienen que regresar. Las convenciones que nosotros utilizamos, como les comentaba, es la Convención de La Haya sobre notificación o traslados en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial. Aun cuando dice materia civil o comercial, involucra todas aquellas disciplinas que no, bueno, materias más bien, que no son penal. Nosotros aquí tenemos mucha especialidad laboral, administrativo, familiar, mercantil. Allá solo se dividen en civil y comercial. En esta convención se debe llevar a cabo a través del formulario modelo, que nos los da la página que hay específicamente de esta Convención de La Haya. Ahí pueden consultar el formulario, lo pueden descargar tanto en francés, inglés, idioma básicamente viene en francés, inglés y español, que son los idiomas principales. Pero el llenado debe de ser en el idioma del país a donde va a surtir efectos. Por la autoridad requirente, o sea, por nuestra autoridad, ¿no? Las autoridades centrales revisan que se cumplan las formalidades. Esto es
nosotros como autoridad central tenemos que revisar las formalidades que nos exige la convención para poder llevar a cabo esta notificación o para poderle requerir a un país que lleve a cabo esta notificación o este acto procesal. ¿Sí? En este caso, las declaraciones de México son específicas que las solicitudes deben dirigirse a la autoridad central. No puede requerir un juez de California, no puede solicitar a un juez de la Ciudad de México que este auxilio. Tiene que pasar por la autoridad central. Y la autoridad central, una vez que revise que se cumplen con todos los requisitos, ya solicitará el auxilio de la autoridad competente para que lleve a cabo la diligencia. Toda la documentación debe ser traducida al español. Esto, bueno, es lógico y esta es común en todos los países. Toda la documentación que va a determinado país tiene que ser traducido al país a donde va, del idioma al país en el que va. Los agentes diplomáticos extranjeros no podrán notificar a nacionales mexicanos o de un tercer país. Así como nosotros ya ven que utilizamos la vía consular, ellos también podrían utilizar su vía consular. Sin embargo, no pueden notificar a personal extranjero, sino únicamente pueden hacer actos con personas que son connacionales. Al igual que nosotros, si solicitamos alguna ayuda o auxilio de cooperación procesal internacional a través de nuestra red consular, únicamente será, no puede ser ni solicitar información a autoridades extranjeras y mucho menos notificar a un nacional extranjero. Para eso están las convenciones. Los gastos de la diligencia obviamente son a cargo de los interesados, la que pudiera generar. Y viene el certificado de cumplimiento que debe de llenar la autoridad judicial una vez hecha la diligencia. Hay convenciones o hay países que sí cobran para llevar a cabo estas diligencias. La Convención de La Haya, por ejemplo, se tienen que pagar casi $100. En Grecia, en Francia están las versiones, están las vías que no se debe de pagar y hay una vía que establece que si la deseas, que es potestativo, que si la deseas utilizar, cuesta alrededor de 50 francos. La Convención Interamericana, el otro convenio que tenemos es la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y su protocolo adicional. Es principalmente lo mismo, solo que volvemos a lo mismo. Debemos de ver quiénes firmaron una convención y quiénes firmaron la otra, y cuál cumple más con lo que necesitamos. A lo mejor no quieres pagar los $100 que cobra La Haya, bueno, utilizas la Convención Interamericana. A lo mejor el país donde intentas notificar no está en la Convención de La Haya, pero forma parte de la Convención Interamericana. Por eso tienen que saber bien qué países forman parte de tal o cual convención. Y los formularios son básicamente donde se piden los requisitos, los mismos requisitos de llenado y todo eso. En el caso de Estados Unidos, se llevan a cabo, hay distintas formalidades. Algo que es importante es de que la cooperación procesal internacional se lleva conforme a las leyes del Estado requerido. Tampoco puedes tú decir que te hagan el emplazamiento, la notificación o el acto que requieres procesal conforme a tus leyes o conforme a lo que tú quieres o necesitas. ¿Sí me explico? Tiene que ser, si ellos allá la notificación, por ejemplo, en Estados Unidos, se lleva a cabo de una concesionaria. Una concesionaria, allá la figura de la notificación es bastante simple.
van al domicilio, lo dejan y ya se dan por notificados, incluso hasta por correo certificado les hacen llegar la notificación y no hay mayor problema. Aquí en México es diferente porque se tiene que hacer a través de el órgano jurisdiccional. Se manda a través al Tribunal Superior y el Tribunal Superior lo manda al juzgado que corresponda o que está en turno para que lleve a cabo la diligencia que se le solicita, ¿no? Solo en el desahogo de pruebas o que se solicita información de alguna otra autoridad, en el caso particular de Estados Unidos, les estoy hablando de Estados Unidos porque es con quien tenemos yo creo que el 80% de nuestra actividad de cooperación procesal internacional. Y es el que mayores peculiaridades también tiene. Entonces, si se requiere recabar de algún testimonio, testigo o desahogos de pruebas o bien información de alguna otra autoridad para una prueba, aquí ya no va dirigida a esta concesionaria que les estaba comentando, sino forma parte ya de este auxilio el Departamento de Justicia, en donde también obviamente va a revisar que cumplan con los requisitos y si no, no lo cumplen, ¿no? No pueden solicitarse direcciones de individuos o empleadores, propiedades, estado civil, temas de herencias, estadio socioeconómico, opiniones legales, ejecuciones de sentencia, como les había comentado. Debemos de ver bien la convención que vamos a utilizar para los fines que necesitamos. Como les comentaba, es notificación, citación, emplazamientos o entrega de documentos. O en el caso del desahogo de pruebas, las pruebas, verificar si no requieren nada en particular para su desahogo. En el caso de estos dos convenios, también tienen sus particularidades, como les comentaba, el convenio de restitución internacional de menores, el de asistencia penal, el de cobro de pensiones en el extranjero. En el caso en particular de Estados Unidos, tampoco se pueden solicitar los registros médicos, la declaración de impuestos y beneficios del seguro social. Esta información, ellos tienen muchos buscadores que son públicos, entonces no lo aceptan a través porque evitan que sus autoridades se desgasten en ciertos trámites que pueden ser consultados de forma privada. ¿Sí? Ahorita apareció una pregunta, si quieren las vamos contestando, o lo vamos viendo. Dicen que ¿cuál sería la vía más ágil? Volvemos a lo mismo, las preguntas básicas que se tienen que hacer. ¿Qué es lo que quiero notificar? La nacionalidad y el país a donde quiero que se vaya esta notificación. Eso nos va a determinar. Si, en estricto sentido, si es un mexicano a quien pretendemos notificar, esté donde esté, pues la vía más ágil es un consulado de nuestro país en ese lugar a donde se pretende hacer llegar esa notificación. ¿Sí? Ahora bien, ya no voy a entrar en el llenado de los formularios porque, bueno, ustedes dentro de su actividad, pues raramente creo que vayan a tener contacto en el tener que elaborar un formulario para llevar a cabo una cooperación procesal internacional. Ahora bien, dentro del ámbito que les corresponde, sí esto se puede tornar delicado cuando no hacemos, no cumplimos con los requisitos que nos establecen las convenciones. Es ahí donde puede entrar ya el trabajo diplomático que ustedes van a desarrollar. Nosotros, por ejemplo, si no se lleva a cabo o si requerimos una información de manera directa a una autoridad, sin seguir los canales diplomáticos, de inmediato esa autoridad se queja con su autoridad central
y esa autoridad central hace llegar a nuestra representación en aquel país la inconformidad de que se están recibiendo o de que se está solicitando información por vías no adecuadas. O vías no diplomáticas que le llaman, o simplemente nos hacen llegar una nota diplomática donde dicen no te puedo dar la información ya que no estás utilizando la vía idónea o vía adecuada. Ahora bien, ¿qué pasa si no cumplimos con nuestras obligaciones tanto de las solicitudes que vienen a nuestro país como de las que van hacia el extranjero? Pues también estaríamos incumpliendo con el convenio y sería causa de que alguna de las partes que lo están utilizando, pues lo denunciara y se llegara a suspender los efectos de dicho convenio y lo cual pues limita y ocasionaría un tema bastante delicado porque limita esta comunicación, este auxilio entre los países. Como les comenté desde un inicio, necesitamos este auxilio para poder continuar con los procedimientos que se llevan a cabo en uno o en otro país, ¿no? Entonces, esta actividad que pudiera parecer o que de estricto sentido es mayormente jurisdiccional, también es importante en su formación el que visualicen cómo se forman los convenios, quiénes forman parte, qué responsabilidades involucran para cada una de las partes, la forma en que se deben de ratificar, en la forma en que se deben de firmar, porque son dos actos diferentes, las implicaciones económicas también que lleva a cabo cada uno de los porque no solo es firmarlos, se deben de llevar a cabo también ciertas cuestiones administrativas de aquellos países que forman parte de estos convenios. Otra de las cuestiones que en ocasiones nos comentan o nos solicitan información, el cual no se puede dar o que confunden la cooperación procesal, es requerimientos formulados a las representaciones diplomáticas extranjeras afiliadas en México. Muchas ocasiones nos dicen, bueno, solicítale a la Embajada de Estados Unidos en México que me diga si esta persona tiene una visa. Pues no se puede porque generalmente no tienen ellos aquí toda la información de sus distintas autoridades, como sería la autoridad migratoria, y además se tienen que utilizar los canales diplomáticos, como son las convenciones. Pero además existe la inmunidad diplomática, toda derivada de la Convención de Viena. Toda la información y documentos de una representación de otro país en el nuestro está blindada, ¿no? Entonces, sí, puede ser que de buena voluntad alguna que otra información no la proporcionen, pero si no la quieren proporcionar, no hay forma de obligarlos ni hay forma de requerirlos, que en muchas ocasiones el juez los obliga y hasta los quiere multar. Eso es indebido y en ocasiones sí hay algunas expresiones de inconformidad bastante fuertes respecto de estos requerimientos y estas situaciones de que les quieren imponer hasta multa. Como les comenté, informes migratorios, tampoco podemos. Los descuentos de pensiones alimenticias solo pueden ser llevados a cabo a través del convenio y de los estados. Incluso el convenio es firmado por distintos países, pero en el caso de Estados Unidos aún va más allá. Dentro de Estados Unidos opera pues el federalismo de que hay estados que no lo quisieron aceptar. Entonces, dentro del mismo Estados Unidos, por comentarles algo, California puede que sí haya ratificado el convenio, pero Florida no. Entonces, si la persona a la que se le va a hacer este descuento en pensión alimenticia se encuentra en Florida, pues ya no se puede llevar a cabo a través de esta figura de cooperación procesal internacional. Ahora bien,
Con esto es a grandes rasgos el tema de lo que es una cooperación procesal internacional de manera práctica. Ustedes, repito, como licenciados en Relaciones Internacionales, se los tenía que comentar. Sin embargo, creo que de manera práctica no van a estar en la parte operativa, pero sí en la parte que formulan los convenios, ven las negociaciones, porque atrás de esto se llevan a cabo negociaciones, se ve si se puede, si se debe de firmar, si no se debe de firmar, si ayudaría a un país o a otro a el firmarlo. Hay convenios que posiblemente las figuras ya las contemplas en otros convenios. Entonces, a través de estas cargas administrativas que les decía, bueno, dicen, ¿para qué lo firmamos si ya tenemos este otro convenio que cubre lo que queremos hacer? ¿No? Y yo creo que con esto termino la explicación de lo que es una cooperación procesal internacional de forma práctica.